Porque la medicina occidental acostumbra a centrarse siempre en los síntomas, Tomás. En cambio, la medicina energética se aparta del síntoma, pero como sabes, aunque la explicación sea absolutamente coherente y lógica, cuando hablamos de energías al menos en los grandes hospitales, no sé, de aquí de Occidente, encontramos caras perplejas, poco atentas o incluso dispuestas a ridiculizar y a defenderse. ¿Qué es la medicina energética? ¿Cómo le explicarías a un niño qué es la medicina energética, Tomás? Ujú. Mira, Elena, este comentario que acabas de hacer de lo que está pasando, y es verdad que ocurre así en nuestros centros de asistencia, en un hospital, en el mundo de la salud en general, lo que entendemos por un enfoque convencional. Yo quisiera tener una buena noticia Ah, sí, y qué yo bien. quisiera dar un poco de esperanza, Vale, perfecto. porque es verdad, reconozcámoslo así, que todo requiere su tiempo y que cualquier tipo de avance desde el momento en el que se genera necesita un tiempo de divulgación, de conocimiento, de práctica, y lo que al principio era una locura o no pertenecía al dogma predominante, pues generalmente hay una serie de pasos. Primero es ignorado, luego es rechazado y es crucificado, luego es quizás aceptado con reservas y luego es reconocido como propio, porque es evidente que aquello funciona. Y la historia de la humanidad y del conocimiento y de la investigación y la ciencia está lleno absolutamente de este camino. Y digo que la buena noticia es que en este momento la cantidad de información, la cantidad de estudios, la cantidad de investigaciones, de experiencia, cuando tratamos de hacer llegar a, no a un niño, como tú ahora me proponías, sino a una persona con conocimiento que ha recibido una formación profesional, a un médico, a un psicólogo, a un nutricionista, a lo que tú quieras, a un veterinario, a otro tipo de persona que esté en relación con el mundo de la salud, y traducimos el mensaje. Y entonces yo te acabo de poner ese ejemplo de esa pareja, en donde a través de una pequeña encuesta o un diálogo podemos observar cambios a nivel periférico en diferentes hormonas, neurotransmisores, linfoquinas. Pero Elena, es que hoy tenemos evidencia de que una persona que se pone a hacer ejercicio físico o un ejercicio energético, como el yoga o el tai chi o el qigong, y que a través de un programa de pocas semanas es capaz de cambiar cientos de genes. Es que a través de el estrés podemos estropear de una manera muy importante la respuesta inmunitaria ante una gran cantidad de enfermedades, y resulta que no cogemos el virus del resfriado o el de la gripe o el del COVID cuando queremos, sino justo en el momento en el que tenemos esa preocupación, en el que nos hemos enfadado con la pareja, en el que tenemos el problema con el niño. Es que sabemos que la respuesta a la quimioterapia de una paciente con cáncer de mama disminuye sensiblemente cuando ésta está deprimida y no, por ejemplo, cuando está con ansiedad. Es que si divulgamos el conocimiento que ya está disponible en este mismo momento, entonces aparece un horizonte muy bonito, que no solamente nos va a ayudar desde el punto de vista de la materia a tratar la enfermedad y el cáncer y la enfermedad autoinmune, sino que nos va a permitir entendernos mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Y quizás la forma de hacer llegar el mensaje a aquellas personas que a través de su propio aprendizaje
y esto es triste, pero es cierto, han recibido una especie de anticuerpos contra todo aquello que no corresponde al dogma predominante, y entonces todo aquello que se sale del camino en principio es rechazado, es el paso que ya hemos mencionado antes, pero ya lo conocemos, eso no nos tiene que deprimir, sino que nos tiene que dar la esperanza y animarnos a seguir haciendo nuestro papel. En los cursos que yo hago, cuando estudiamos el sistema inmune y las emociones, o cuando estudiamos lo que quieras, pues el cáncer o la enfermedad neurodegenerativa, pues muchas personas hacen siempre comentarios en este sentido, de decir, es que es una frustración el comprobar cómo las instituciones o los colegios médicos o lo otro tal no están apoyando todo esto, sabiendo que tenemos estas investigaciones, estos trabajos, cientos, miles de ellos, y a nivel experimental con los animales, el campo de la psiconeuroinmunología. Pero uno de los argumentos, Tomás, precisamente es que no hay suficientes pruebas científicas de eso. Ese es uno de los argumentos. Pero eso es puro desconocimiento, Vale. porque todo aquel que profundiza en este campo, y tenemos que decir que tristemente en nuestro medio donde nosotros nos movemos, en toda España, estamos bastante más atrasados que lo que nos podemos encontrar en la mayor parte de los países europeos, no digamos nada en Estados Unidos, en donde no hay ningún gran hospital que no tenga en este momento y desde hace años pues un departamento de medicina integrativa o de oncología integrativa o de psicología integrativa o nutrición integrativa. Da igual el tema que escojamos, que se trata de aumentar el horizonte y de incluir todas aquellas cosas que, pues porque no nos han enseñado en la facultad, por puro desconocimiento, pues no estamos incluyendo. Hay otra cosa muy importante y es la forma en que muchos de los profesionales, nosotros en nuestro centro, buena parte de los pacientes que atendemos son compañeros, son médicos, enfermeras, psicólogos, terapeutas, que acuden y se abren justo en el momento en que lo necesitan. Antes no lo habían considerado. Y lo más que se podían haber podido permitir es, bueno, hay gente que dice cosas, que dice y hace cosas raras, pero bueno, allá ellos, hasta que llega el momento, hasta que llega esa llamada, hasta que llega esa casualidad. Sí, no, pues, se entiende. El tema es las personas que en estos momentos están, por ejemplo, lidiando, ¿no? Están lidiando con una enfermedad. Entonces, claro, a veces hay mucha impotencia delante de esta situación, ¿no? Porque tú le quieres explicar a un médico algunas cosas que a lo mejor la está viviendo esa persona y no lo aceptan. O sea, tu propia vivencia no es aceptada. Entonces, si has entrado en un estrés, bueno, eso es lo de menos, porque cuando hay un gen, el gen es como una religión. Claro, por eso si traducimos, yo te decía antes, si traducimos en proteínas, en neurotransmisores, en genes, en todo aquello que sí que corresponde al mecanismo interno de este sistema convencional al que pertenecemos y que tenemos en nuestros días, pues por ahí realmente, y yo doy fe de ello, ¿eh? Es decir, tengo que decir también que en este momento hay muchas investigaciones pues, de cómo el ejercicio físico, la nutrición o el estrés pues interviene en respuesta inmune, en respuesta a diferentes tipos de tratamiento oncológicos, a la inmunoterapia o en el pronóstico de diferentes enfermedades. Estamos en una fase inicial, pero hay que reconocer que se están produciendo avances. ¿Que son suficientes? No, en absoluto. ¿Y que nos podemos conformar? No, en absoluto. ¿Y que qué es lo que pasa cuando ocurre esta situación que tú mencionabas antes? Pues que con el médico que te ha tocado, con el oncólogo o con tu compañero o con el otro, pues resulta que ni quiere escuchar
ni acepta otra cosa que no sea la puramente convencional. Pues mi sugerencia desde hace mucho tiempo es no discutir, no tratar de convencer, no tratar de llevar a ninguna persona a un campo que no quiere. Creo que cada uno de nosotros tiene que hacer su parte y en ese sentido, así empezamos esta charla, pues uno no elige el camino, sino que sencillamente el camino se va abriendo de una forma muy natural y pienso que cada uno tiene que hacer su parte y de alguna manera desentenderse de los resultados. Es sembrar, Elena, es dejar una semilla, es a través de este paciente, de esta actividad, de este curso, de este escrito, de esta cosa, de este, pues ir sembrando y confiar en la vida, y confiar en el ser humano, y confiar, y aceptar. Hay también cada vez más personas que lo que están buscando es otra cosa, que no lo puramente convencional o el sota, caballo y rey que ya nos conocemos. Pues síntomas, tratamiento medicamentoso, anti lo que sea, antiálgico, ansiolítico, no sé cuánto. Eso se va quedando cada vez más corto y cada vez más personas cobran conciencia de la importancia de su propio autocuidado, de la toma de decisiones compartidas, de tomar de verdad las riendas y el cetro de poder de uno mismo y a la vez, ¿por qué no?, aprovechar el conocimiento científico, pero en donde la persona se implique y se haga responsable y en donde el médico, el cirujano, el especialista, lo que haga sea hacer llegar la parte de conocimiento que una persona normal no tiene, pero al servicio de su propia persona. Así quiero yo cuidarme, así quiero yo hacerlo. Esta es la ayuda que yo te pido y no me pongo en tus manos y de una forma paternalista o tu ciencia pues decides qué es lo que tienes que hacer conmigo. Hemos hablado de diversos cerebros, pero ¿hay algún órgano que diga yo soy el director aquí? Depende del enfoque que queramos utilizar. Porque si lo que quisiéramos fuera entender cuál es la manera en la que se está organizando, por ejemplo, vamos a partir de la parte más baja, que es la manera en que nuestro organismo gestiona pues cada momento. Nos levantamos de la cama por la mañana y la sangre se extiende por nuestras extremidades y entonces hay un ajuste de tensión arterial, del corazón, del otro, y nos ponemos a comer y tenemos que digerir la comida, el desayuno, y entonces necesitamos la insulina y unas hormonas, y respiramos el ambiente en el que vivimos y nos llega un virus y una bacteria. Entonces, hay un triángulo de equilibrio homeostático que está constituido por 3 órganos, o por 3 sistemas, mejor dicho. Esos 3 sistemas son el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino. Entre los 3 constituyen un triángulo de equilibrio homeostático, que es esta palabreja que sirve para indicar que entre los 3, y los 3 se entienden muy bien y comparten un diálogo a través de una serie de moléculas de información. El sistema inmune pone sus neurotransmisores que son entendidos por los otros 2, el sistema endocrino y el sistema inmune. El sistema endocrino pone sus hormonas, que son sus moléculas de información, que son perfectamente entendidas por las otras, y neurotransmisores y hormonas son completadas por las citoquinas, que son las moléculas de información que nacen del sistema inmune. Y entre los 3 se entienden perfectamente. Ese triángulo de equilibrio depende de un eje
que es el que hace que responda de una manera u otra. Y ese eje está generado desde nuestro cerebro a través de la hipófisis, el hipotálamo y nuestras glándulas adrenales. Y podemos visualizar como si fuera un triángulo con un eje que está por encima de él, que es el que se va a encargar de administrar el tipo de patrón de respuesta que nos pertenece a cada uno. Ese triángulo de equilibrio homeostático y ese eje, que es el que le hace llegar los diferentes patrones posibles de respuesta, está en dependencia de lo que viene de fuera, de factores psicosociales, del aprendizaje, de la cantidad del estrés. De pronto resulta que estamos atravesando un momento difícil y eso, a través de ese eje hipotálamo hipofisario adrenal, es capaz de modificar el sistema nervioso endocrino inmune. Es que el tipo de historia que llevamos escrito va a hacernos sensibles a determinado tipo de estímulo. Parecía que más o menos estábamos en equilibrio, pero ahora resulta que tengo este problema familiar, que la otra persona es capaz de resolver de una manera adecuada. El otro lo que tiene es un problema laboral o un problema económico, pero hay algo que se nos hace bola, que son esos patrones que se repiten una y otra vez. Aunque nos propongamos que la próxima vez que nos ocurra vamos a dominar, pero no somos capaces, y a veces es una tontería. El que está al lado tiene otra y nosotros decimos, pero ¿cómo le ocurrirá eso? ¿No se dará cuenta? Pero cada uno de nosotros llevamos los nuestros. Esos patrones están escritos de una manera muy profunda dentro de nosotros. No son controlables a través de nuestra voluntad o a través de nuestra motivación, porque tienen unas raíces mucho más profundas. Son subcorticales, no están dentro del área de lo cognitivo o de lo que hacemos consciente del pensamiento y del intelecto, sino que están escritos de una manera mucho más profunda en nuestro tallo cerebral, nuestro cerebro reptiliano o en nuestro sistema límbico, nuestro cerebro mamífero. ¿Y no se pueden trabajar, Tomás? ¿No se pueden trabajar eso? Claro que sí. Ahí entran y de nuevo, y siempre hay una buena noticia. Vale. Y es que hoy día contamos con técnicas y con propuestas, inventan de todo, ¿verdad? Tenemos inventos para todo. Por ejemplo, el MDR es uno de las por AINES, ejemplo, ¿no? Uno de todas estas técnicas de psicología energética que ahora están tan de moda. Hay un montón, hay más de 30. El TFT, el FT, el no sé cuánto, el tapping, el MDR, lo era otro tal. Y todas ellas comparten una misma forma de trabajar, que es acceder a esos patrones, a ese patrón traumático, consciente o inconsciente. Quizás es algo que hemos vivido en un momento en el que ni contábamos con las palabras, o el concepto abstracto, o que sencillamente pertenecen a etapas de la vida antes del nacimiento, muy importante, a la etapa de la gestación. Y entonces la manera de ir allí es a través de este tipo de técnicas. No lo vamos a hacer a través del pensamiento, de las palabras o de la mejor recomendación cognitiva, sino que ahí hay otras puertas de entrada y ahí hay otras maneras de hacer. Me estás haciendo recordar un libro que ha sido importante para mí. Es un libro muy interesante sobre todas estas técnicas. Se llama El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk. Un autor que parte de la psiquiatría y que hace todo un proceso también. Y es muy interesante cómo explica cada una de las técnicas con diferentes ejemplos para ponerla en práctica. Y bueno, una de ellas pues es el MDR, de la que tú eres especialista. Tomás, el corazón, ¿qué papel juega en todo esto? Porque ya hemos dicho varias veces que todos los órganos son muy importantes, pero el corazón, estamos acostumbrados, ¿verdad?,
a leer poesía o a entender de una manera metafórica, pues que el corazón tiene una serie de propiedades absolutamente, bueno, elevadas y sensibles. Y claro que es así. El corazón es el sol, es el sol en el centro del sistema. El corazón es la manera en la que el embrión, cuando es una pequeña masa de células, en los primeros días después de la concepción, hay un momento en el que unas cuantas células empiezan a tener una pequeña contracción, adquieren una especie de propiedad de contractilidad, al principio desordenada, y se van sumando unas con otras. Y lo que van haciendo es que es como un pequeño temblor que está dirigido como si fuera por la batuta del corazón de su madre. Con cada latido, con cada estímulo que a través de la placenta le va llegando a ese embrión, esa pequeña masa de células empieza a ir adquiriendo un ritmo que es el que nos va a acompañar durante toda la vida. Esa manera de nacer desde ese primer momento está establecida ya por la forma en que está latiendo el corazón de su madre, que por supuesto no va a ser igual si es una persona que está feliz y contenta de haber quedado embarazada, ilusionada porque lleva en su vientre pues el fruto del amor, que una persona que en este momento no le venía bien o que quizás es el fruto de una relación no deseada. Porque desde ese primer instante van a empezar a anclarse esos patrones de los que estábamos hablando. Y el corazón va a ser el órgano que va a recoger en primer lugar y que va a transmitir a todo el organismo ese mensaje, ese ritmo particular. Conforme va creciendo y desde el punto de vista embriológico, de esa pequeña masa van a salir otras, por ejemplo, se va a desprender una columna de músculo que va a llegar hasta nuestra lengua. Y la lengua está conectada con nuestro corazón y por eso en muchas técnicas meditativas lo que hacemos es poner la punta de la lengua en el cielo de la boca para que se ponga en contacto con nuestro cerebro y que cerebro y corazón estén comunicados. La conexión de el corazón y el cerebro es algo que rige desde un punto de vista energético todo nuestro sistema. Y en este juego, el que lleva el papel predominante es el corazón, que desde un punto de vista electromagnético tiene la mayor capacidad de todo el cuerpo. El que le sigue a continuación es el cerebro, pero el cerebro tiene como 5.000 veces menos potencia que el corazón. Y entonces no hay ningún órgano, nuestros riñones, nuestro intestino, el hígado, el páncreas, nuestro propio cerebro, todos ellos están funcionando en cada momento bajo el mensaje que les está haciendo llegar el corazón. La forma en que corazón y cerebro se entienden es lo que establece la estabilidad de todo el sistema. Y a eso nos referimos como coherencia cardíaca. Coherencia entre dos órganos, entre corazón y cerebro. Cuando el mensaje está llegando de una forma armoniosa, entonces es cuando nuestro cerebro está funcionando de una manera correcta y eso le está llegando a todo nuestro organismo a través de su propia función neural. Y ahí decimos que tenemos un grado elevado de coherencia cardíaca. Pero cuando no es así, y entonces cuando perdemos la conexión con nuestro cuerpo desde el punto de vista físico, de conciencia corporal, cuando respiramos de una manera anómala, cuando tenemos emociones
que nos desestabilizan, entonces tenemos un mensaje que llega distorsionado, tenemos un grado bajito de coherencia cardíaca y ahí lo que estamos haciendo es que estamos perdiendo nuestra capacidad a todos los niveles, a nuestro nivel fisiológico, de inmunidad u hormonal o de otro tipo, o desde el punto de vista cognitivo, la atención, la concentración o la memoria, o desde el punto de vista emocional, el equilibrio que tenemos o la claridad mental. Es como si estuviéramos por debajo de las capacidades que tenemos. Y la mayor parte no, todas las personas estamos por debajo de quien de verdad somos. Y de ahí otra vez la importancia de tomar conciencia de lo que somos y lo que estamos haciendo, y la buena noticia de que tenemos mucho más por conocer y por descubrir dentro de nosotros mismos de lo que ni siquiera nos podríamos imaginar. Tomás, cuando hay abrazo, cuando hay contacto físico, ¿se pueden sincronizar los corazones? Claro, y no hace falta que haya contacto físico. Ahora mismo tú y yo estamos hablando a través de un medio digital y eso hace que nos perdamos. No, no lo estamos perdiendo, porque ahí también hay una especie de maravilla cuántica que nos pone en contacto y por eso nos estamos entendiendo. Pero si estuviéramos en la misma habitación, aunque no nos estuviéramos tocando, hasta 5 o 6 metros de cada uno de nosotros, nos tocamos de otra manera. Porque el magnetograma de nuestro corazón, su actividad magnética, es capaz de extenderse hasta 5 metros o más de nosotros. Y entonces podríamos estar en el metro o en la oficina o al lado de nuestro compañero y estamos compartiendo un campo magnético. Pero imagínate lo que pasa cuando aparece el contacto físico y el abuelito lleva de la mano a su nieto, o la pareja de enamorados, o sencillamente un terapeuta está dando un masaje a su paciente, o sin contacto en una orquesta de músicos. En todos esos casos y en muchos otros hay una tendencia a sincronizar el ritmo del corazón más ordenado, a adquirir el patrón de coherencia cardíaca de aquel patrón más ordenado. Y entonces un terapeuta, un psicólogo, un médico en su consulta que está en un grado elevado de coherencia cardíaca, pues ya no hace falta ni que abra la boca. A cada uno de nosotros, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos o con nuestros compañeros. Y de la misma manera, alguien que está desordenado podrá hacer desde el punto de vista profesional aquello que es más correcto, aquello que es más pulido y aquello que no tiene tacha desde el punto de vista científico. Pero si la manera que tiene de hacerlo llegar es a través de un grado de coherencia desordenado, eso no le va a valer al paciente. Y esta no es una opinión, esto está estudiado y esto está demostrado. Es el factor H, el factor humano, que hace que dos cirujanos cardiovasculares, utilizando la misma técnica, cada uno de ellos tenga una serie de resultados diferentes dependiendo de ese factor humano. Y podríamos aplicarlo a cualquier otra situación. Todo esto que nos explicas, nos lo vas a explicar en tu curso, me imagino, ¿no? ¿Cómo lo vas a organizar todo esto? ¿Cómo lo has repartido? Háblanos antes de despedirnos, Tomás. Pues lo que vamos a hacer es tratar de incorporar de una forma ordenada aquello que corresponde al nivel de conocimiento
y de una manera sencilla, porque ya sabemos que el curso no está dirigido a profesionales y sin embargo sí que hay un nivel mínimo de conocimiento que nos permite entender. Y es que comprender es terapéutico. Me he encontrado muchas veces a personas que me han dicho, estuve en aquel curso, me llegó tal información suya o de otro. Y a partir de ahí se arregló el problema digestivo que yo tenía, o la relación con mi jefe, o aquello otro. Por eso vamos a tratar de incorporar una serie de datos, de informaciones, de investigaciones y de conocimiento. Pero si solo nos quedáramos ahí, sería muy pobre. Por eso lo que vamos a hacer es aprender alguna técnica energética y que sepamos qué podemos hacer para gestionar ese momento complicado, cuando tenemos ansiedad, cuando estamos tristes o cuando de pronto aparece otra vez aquel patrón que ya hemos dicho que nos supera. Y con esa información aprender a manejar nuestra situación y nuestro propio organismo. Porque hay que tener en cuenta que cuando estamos pasando ese mal rato es cuando perdemos el sueño o cuando nuestra tripa se estropea y que con el examen de mañana o con el viaje de no sé qué, pues entonces aparecen una serie de desarreglos, o se cae el pelo, o tengo qué sé yo qué de contractura, o me da la taquicardia, porque ya hemos dicho que todo eso se está recreando en nuestro organismo. Pero el tener la información y el aprender alguna manera de poder gestionar nuestro propio cuerpo nos tiene que permitir subir otro peldaño, y es el de poder atender el nivel de información, el nivel de emoción, el nivel de psicología. Y ahí vamos integrando poco a poco nuestra historia con todo aquello que ya hemos mencionado en algún momento en esta entrevista, desde nuestra familia a nuestra experiencia, desde nuestros traumas hasta la naturaleza, desde el resto de los animales y seres sintientes hasta todo el planeta, y no se nos escapan las estrellas. A todos aquellos que tengan, bueno, pues la valentía de compartir un curso como el que vamos a poner en marcha, le vamos a brindar la experiencia de volar entre las estrellas. Wow. Y de descubrir ese campo interior que nos está esperando a todos ahí dentro. Estáis todos invitados. Recordemos que es presencial y también online, ¿verdad, Tomás? Eso es. Lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de compartir de aquellos temas que se prestan más a la información, y los vamos a poner de una manera que cada persona pueda organizar su tiempo y distribuirlo de la manera más adecuada. Pero como digo, que hay algunas cosas que son experienciales y esas no vale darlas por escrito o online o a través de los vídeos que vamos a grabar y que vamos a hacer llegar. Ahí es donde vamos a compartir pues onda emocional, onda electromagnética y el abrazo de nuestros corazones. Tomás Álvaro Naranjo, muchas gracias por tu tiempo y por aportar esta luz y esta energía que nos has aportado y que, bueno, y que da una visión completamente distinta de lo que es la salud, la medicina y la curación o la sanación. Muchas gracias a ti, Elena, por esta invitación. Muchas gracias a todos los que nos hayan podido escuchar, con un último mensaje, y es que está todo por hacer. Somos todos nosotros, sin ninguna excepción, los que tenemos mucho más potencial y capacidad de la que pudiéramos pensar y de las que el universo está esperando nuestra aportación, porque
hay una parte que solo cada uno de nosotros y de nosotras podemos aportar. Y ese es el aromar de una vida entera a través de momentos más complicados y de otros más dulces, cada uno de los cuales tiene su sentido. No hay excepción en eso. Cada uno sirve pues para hacer un aprendizaje y para alimentar ese proceso evolutivo de maduración que es el que nos da sentido a todos. Así es que un abrazo para todos y hasta siempre. Muchas gracias, Tomàs. Escoltant el Tomàs, m'he imaginat el sistema immune com un relat en construcció, que és particular de cada persona i que anem escrivint. Un espai que, tot i tenir uns elements que són comuns i amb funcionalitats apreses, està obert a experimentar i a fluir d'altres maneres. I a més està desitjós de ser escoltat en la seva complexitat, perquè de la seva escolta en depèn que posi en marxa la seva capacitat de curació, que és immensa. Linfòcits, hormones, neurotransmissors, citoquines i un etcètera que necessiten atenció, i el més sorprenent és que tenen la capacitat de conèixer, de respondre i d'aprendre, perquè van a la recerca de l'ordre i de l'equilibri. El que sentim, el que pensem, el que mengem, com dormim, com ens relacionem, com interactuem, tots són pistes que ens ajuden a trobar les respostes per tal de regular la nostra immunitat. I així, la nostra immunitat resulta ser un nexe d'enllaç entre el que està passant a fora i el que està passant a dins. Sistema nerviós, sistema endocrí, sistema immune s'interrelacionen. I una altra cosa important que ens ha explicat el Tomàs és que hi ha milers de treballs científics que mostren i demostren que tenim la capacitat de canviar la genètica a través d'algunes pràctiques, com per exemple podria ser la de la meditació. Això em fa recordar un llibre de la Perla Kaliman, La ciència de la meditació, que precisament en parla d'aquest tema. I no podem marxar sense recordar unes paraules del Tomàs. Que comprendre és terapèutic i necessari per poder implicar-nos d'una manera conscient en la nostra salut. I també que la malaltia és una oportunitat d'autoconeixement i que totes les persones estem per sota de qui som en realitat. Bé, i fins aquí el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos i cuideu-vos molt i recordeu que quan hi ha proximitat els cors se sincronitzen i tenen tendència a seguir el ritme del que està més ordenat, o sigui del que té una millor coherència cardíaca. Ens veiem aviat. Fins el proper dia.